En septiembre de 2025, el general británico retirado y ex subcomandante supremo adjunto de la OTAN en Europa, Ricardo Sheriff, concedió una entrevista a la prensa británica describiendo con gran detalle cómo podría estallar la Tercera Guerra Mundial. En el escenario de Sheriff, el conflicto iniciará con una invasión rusa a Lituania el 3 de noviembre de 2025. ¿Te lo perdiste? Al grabar este episodio, esa fecha está muy cerca. Tiempo, pero no vamos a contener la respiración. Es muy poco probable que el Kremlin siquiera considere tomar el control de Lituania antes de que resuelvan su pequeño problema en Ucrania. No obstante, Lituania y las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Estonia, son 4 objetivos muy probables del expansionismo ruso. Ya discutimos la situación vulnerable de Estonia en el video anterior. Es la nación de la OTAN que Rusia atacaría primero, y lo vieron más de 1/4 de billón de veces en 6 días. Maldita sea. Y si no lo has visto después de esto, ¿por qué no le echas un vistazo? Entonces, ¿está la frontera noreste de la OTAN lista para enfrentar un asalto hostil? Vamos a averiguarlo. Presas fáciles del Coloso. Las repúblicas bálticas o bálticos abarcan Estonia, Letonia y Lituania, con capitales Tallin, Riga y Vilna. Estos países lograron su independencia tras la caída de la Unión Soviética y se unieron a la OTAN en 2004, conscientes de ser posibles objetivos del expansionismo ruso y de su aliado Bielorrusia. La independencia de los países bálticos no siempre ha sido un hecho. Los países formaron parte del Imperio Ruso antes de separarse en 1918. La Unión Soviética los incorporó una vez más en agosto de 1940, tras la anterior invasión de Polonia Oriental. Incluso a simple vista, Estonia, Letonia y Lituania parecen presas fáciles para su coloso vecino. Toda la población de la región es de poco menos de 6 millones, repartida en un área de servicio combinada de 175.200 kilómetros cuadrados. Para nuestros amigos estadounidenses, eso es aproximadamente el 80% de Kansas, o el equivalente a muchos campos de fútbol, supongo. Sin embargo, las repúblicas tienen una economía dinámica. Lituania cuenta con un Producto Interno Bruto de $80.000 millones, Letonia 42.000 millones y Estonia 41.000 millones. Estos países, aunque pequeños, presumen de algo que Rusia, pese a su gran costa, no puede reclamar. Son 7 puertos comerciales clave en el mar Báltico, libres de hielo todo el año. En cambio, Rusia tiene uno de esos. Ahora, volveremos a este punto en una sección posterior de hoy. Pero, por el momento, es importante notar cómo estos puertos por sí solos harían que los países bálticos fueran una presa atractiva para cualquier vecino, y más aún para aquellos que no están alineados con la OTAN, es decir, Rusia y Bielorrusia. Si una invasión realmente estuviera en los planes, ¿cómo sucedería eso? Bueno, en nuestro análisis anterior sobre Estonia ya contemplamos un escenario en el que Rusia podría aprovechar las tensiones entre el gobierno del país y la minoría rusa en la ciudad fronteriza de Narva. De manera similar al manual aplicado en Ucrania, Moscú podría citar la protección de los hablantes de ruso como un casus belli. Y al igual que en la invasión de Crimea en 2014, el ejército ruso podría desplegar a los llamados hombrecillos verdes, es decir, personal militar con uniformes sin insignias, viajando en vehículos sin marcas de identificación de manera silenciosa y rápida, tomando el control de ciudades enteras bajo un manto de negación apenas creíble. Otro posible escenario es el que describe el general Sheriff. Las fuerzas rusas y bielorrusas concentrarán sus esfuerzos contra Lituania. Primero provocaron confusión con un apagón planificado y luego invadieron desde 2 direcciones. Un ejército invadiría desde Kaliningrado en el oeste y los bielorrusos desde el este, superando el corredor de Suwałki en la frontera polaca y aislando la región báltica de Polonia y la OTAN. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que, sin importar la estrategia, un plan de ataque ruso probablemente tendrá 5 elementos. Impacto, decapitación del liderazgo nacional, ataques a objetivos militares fijos, inserciones profundas en helicóptero y ataques de columnas blindadas. Un ataque ruso será rápido, violento y buscará una victoria total. Las tropas defensoras tendrán poco tiempo para prepararse y posicionarse. Mark Galotti, profesor en la Escuela de Estudios Eslavos y de Europa del Este en University College London, sostiene que los objetivos de Rusia en la región pueden no ser necesariamente la expansión territorial. El profesor Gagliotti citó a un general ruso retirado que dijo, cito, «El problema con los estados bálticos es que están llenos de bálticos», señalando que el ejército ruso quizá no quiera arriesgarse a un conflicto tipo guerrilla con los locales combativos.
La interpretación de Galotti es que Moscú, cito, considera a los estados bálticos un teatro en todo sentido, en el que se puede señalar una intención ofensiva y demostrar capacidades ofensivas sin llegar a un conflicto abierto. En otras palabras, las intenciones pasadas y futuras de Rusia podrían ser señalar una posible intención hostil hacia los países bálticos sin realmente tener la intención de lanzar un ataque. El juego tiene dos partes. Primero, amenazas podrían poner a prueba el compromiso de la OTAN de defender a sus aliados bálticos. Al hacerlo, podrían obligar a la alianza a comprometer recursos adicionales en un nuevo frente, lo que pondría presión sobre sus arcas y su personal. Una dosis extra de fanfarronería podría presionar a gobiernos y empresarios bálticos a buscar acuerdos favorables con Moscú. La doctora Agnia Grigas, en Chatham House y el Consejo Atlántico, también opinaba que Tallinn, Riga y Vilna podrían ser susceptibles a la voluntad del Kremlin. Cita, los estados bálticos son susceptibles a la corrupción y a la influencia externa como resultado tanto de los esfuerzos de Rusia como de las condiciones internas. Ahora debemos especificar que el profesor Galeotti y la doctora Kriegers formularon sus respectivos análisis antes de la invasión de Ucrania. Aunque sus opiniones siguen siendo válidas, el mundo ha cambiado. Las repúblicas bálticas serán menos susceptibles a influencias extranjeras, sobre todo si provienen de su agresivo vecino del este. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se defenderán los países bálticos? Presentando las Fuerzas Armadas Bálticas. Al evaluar las capacidades de combate de los países bálticos, debemos empezar revisando sus estados de cuenta bancarios. Para 2025, el gasto militar conjunto de los tres países será de $54,000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de un tercio de lo que Netflix invirtió en producir contenido original nuevo durante el mismo periodo, que fueron $18,000 millones. Por cierto, no queremos darle ideas a los servicios de streaming, pero definitivamente te hace pensar cuando el presupuesto de producción de Netflix es mayor que todo el gasto militar combinado de tres naciones de la OTAN. Aún así, lo que realmente importa es el porcentaje del Producto Interno Bruto asignado al ejército como un indicador de la disposición de los países bálticos para fortalecer sus capacidades de combate. Y desde esa perspectiva, las tres repúblicas han asignado mucho más del 2% que recomienda la OTAN. Lituania lidera con 4%, seguida de Letonia con 3.7% y Estonia con 3.4%. A modo de comparación, Estados Unidos gasta un 3.4% de su Producto Interno Bruto en el ámbito militar, aunque el tamaño impresionante de la economía estadounidense significa que las sumas reales involucradas son inimaginablemente mayores. Las tres naciones también han superado otra directriz de la OTAN, según la cual los Estados miembros deben gastar al menos el 20% de su presupuesto militar en equipamiento. Una vez más, Lituania encabeza la lista con un sólido 46%. Letonia y Estonia se sitúan en 35 y 25 respectivamente. Sin embargo, solo los dólares no hacen una fuerza de combate, así que salgamos del Departamento de Finanzas y echemos un vistazo a los recursos humanos. Lituania puede contar con el ejército más grande impulsado por el servicio militar obligatorio que se reintrodujo en 2015 después de una pausa de 7 años. Las Fuerzas Armadas de Lituania cuentan con 23,000 efectivos activos, la mayoría en el ejército de tierra. Estas personas pueden recibir apoyo de una reserva de más de 100,000 y de la Unión de Fusileros de Lituania. Unión de Fusileros de Lituania. Organización paramilitar voluntaria con 17,000 miembros. Si es necesario, el Ministerio de Defensa Nacional podría movilizar y entrenar hasta 18,000 soldados más en 12 meses. Todo esto para solo 2.8 millones de habitantes. Las fuerzas navianas usan el servicio militar obligatorio implementado en 2023 para mantener suficientes efectivos. Son poco más de 17,000 soldados, apoyados por una reserva de 38,000. En caso necesario, unos 8,000 reclutas pueden ser llamados el primer año de un conflicto. El ejército de Estonia parece pequeño, incluso comparado con sus ya reducidos vecinos. El país, de hecho, solo cuenta con unos 7,700 efectivos activos, de los cuales aproximadamente la mitad son reclutas recién incorporados. Cabe destacar que, de las tres repúblicas bálticas, solo Estonia ha mantenido el servicio militar obligatorio desde su independencia de la Unión Soviética. Pero no nos dejemos engañar por un ejército más pequeño que el Departamento de Policía de Los Ángeles. La doctrina estonia se basa en una fuerte reserva de 230,000 civiles entrenados, casi 40,000 en unidades de respuesta rápida. Todo esto de una población total de solo 13 millones, incluso menos que la población de la ciudad donde vivo. ¿Falta de equipo?
Hemos establecido que la base de los tres ejércitos son sus fuerzas de infantería. Aunque estas repúblicas destacan en atletismo internacional, no esperarías que esos soldados libraran la guerra a pie, ¿cierto? Dada la oportunidad, estamos seguros de que preferirían lanzarse al campo de batalla dentro del resistente casco de un tanque de guerra principal. Pero hasta el año 2025, ninguna de las tres repúblicas puede desplegar realmente alguno de esos. Lituania pidió 44 tanques Leopard a Alemania, pero actualmente sus soldados solo disponen de infantería, vehículos de combate y transportes blindados. Las flotas combinadas superan las 1.100 unidades, con Estonia controlando 447. La artillería es la principal fuente de poder de fuego de un ejército terrestre. En este sentido, los países bálticos combinados están algo limitados, con 118 unidades de artillería autopropulsada, de las cuales 14 son sistemas de gran masa. Los demás servicios, además de los ejércitos terrestres, también están mal equipados. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estonia tiene 3 helicópteros, 2 aviones de transporte, 2 de entrenamiento y un número no especificado de drones. La Fuerza Aérea de Estonia reconoce que no cuenta con poder aéreo de combate, por lo que su objetivo es controlar el espacio aéreo nacional para proteger sus intereses de seguridad. Esta función la realiza la División de Defensa Aérea, con 2 baterías de misiles, sistemas portátiles y el sistema móvil IRIS-T-SLMS, importado de Alemania. Letonia y Lituania tienen una estructura similar. Ambos países no cuentan con capacidad ni equipo para ataques aéreos y prefieren invertir en defensa aérea. Respecto a la Marina, los países bálticos no tienen capacidad para operaciones navales defensivas u ofensivas a gran escala. Sus principales tareas son patrullar costas, puertos y limpiar minas, principalmente antiguas y peligrosas reliquias de la Segunda Guerra Mundial, más que amenazas recientes. La Marina de Estonia informa que durante el conflicto se pusieron unas 80.000 minas en el mar Báltico y tardaron 30 años en quitar solo 1.200, así que quizá no convenga pescar ahí. Sus flotas combinadas no llegan a 40 barcos en 2024. Estonia donó 2 patrulleras a Ucrania, el 20% de su fuerza naval. Y eso es lo que llamamos generosidad, claramente una cualidad que no les falta a los bálticos, junto con una buena dosis de inteligencia. Aunque son pequeñas, las Fuerzas Armadas de los Bálticos tienen el respaldo de una gran comunidad de inteligencia. Por razones evidentes, desconocemos cuántas personas integran estos servicios secretos. Si lo supiéramos, no serían tan secretos. Cada país supervisa al menos 2 agencias, mostrando el compromiso gubernamental con la inteligencia. Lituania cuenta con el Departamento de Seguridad del Estado y el segundo Departamento de Servicios Operativos. El primero rinde cuentas al Parlamento y al presidente y se encarga de realizar inteligencia y contrainteligencia en áreas sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas y de información. El segundo es una unidad de inteligencia militar del Ministerio de Defensa. Letonia también tiene servicios separados bajo autoridades civiles y militares. La Oficina de Protección de la Constitución y el Servicio de Seguridad del Estado cumplen funciones similares. La inteligencia y seguridad militar recaen en el Servicio de Defensa, Inteligencia y Seguridad. Finalmente, los secretos de Estado de Estonia son defendidos por el Servicio de Inteligencia Exterior, o VLA, y el Servicio de Seguridad Interna, también conocido como CARPO. A continuación, necesitamos entender cómo los países bálticos planean aprovechar al máximo el personal y los recursos limitados que tienen a su disposición. Y para hacerlo, echemos un vistazo a la doctrina militar y las estrategias de alto nivel establecidas por sus respectivos jefes de Estado Mayor. Como discutimos en nuestro video anterior de análisis profundo sobre Estonia, es probable que este país sufra primero un ataque de una potencia que no pertenece a la OTAN. El ejército estonio es dolorosamente consciente de que, debido al pequeño tamaño de su territorio, su país podría caer en cuestión de días, si no es que en horas. Por lo tanto, la doctrina enfatiza la importancia de llevar a cabo acciones defensivas adelantadas tan pronto como se detecte una amenaza. El objetivo es responder de inmediato a cualquier incursión y llevar el combate al territorio ruso. El gobierno estonio debe movilizar al país y priorizar el despliegue de sus 40.000 reservistas de respuesta rápida. Un principio clave de esta doctrina es la presencia de tropas aliadas de la OTAN, especialmente soldados británicos y franceses en Estonia.
Cita: Estonia dependerá de fuerzas aliadas preposicionadas, listas para combatir junto a su ejército de forma integrada. Además, Estonia aprovechará la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN. Con sus armadas, el ejército estonio espera mantener abiertas las líneas de suministro en el mar Báltico en un conflicto prolongado. El ejército letón tiene una doctrina similar según el concepto de defensa estatal del Ministerio de Defensa. Para el ministerio, la mayor amenaza para Letonia es una invasión rusa repentina con ataques masivos de infantería, drones y artillería. El concepto señala que los invasores probablemente invertirán mucho más en mano de obra y poder de fuego para, citar, compensar la falta de calidad en las Fuerzas Armadas de Rusia. Es una crítica interesante lanzada casualmente en un documento ministerial. Además, el concepto de defensa afirma que si Rusia tomara territorio letón, probablemente lo mantendría amenazando con desplegar armas nucleares. Citando de nuevo, con el objetivo de disuadir la participación de refuerzos de la OTAN. Esto nos lleva a dos principios clave de la doctrina de defensa letona. Primero, usar estratégicamente las fuerzas de reserva para contrarrestar de inmediato una invasión y dificultarla al máximo para los atacantes. Esto implica no solo convocar a reservistas, sino que cada ciudadano debe defender su patria, independientemente de cualquier cadena de mando. Aquí una cita escalofriante del Ministerio de Defensa. Cada residente debe adquirir y mejorar los conocimientos y habilidades para poder proteger no solo a sí mismo, sino también a su familia, comunidad y país durante tiempos de crisis o guerra. Los residentes son responsables de su preparación y de asegurar los recursos necesarios para actuar de manera independiente en una crisis durante las primeras 72 horas sin el apoyo del Estado y los gobiernos locales. Y los niños no están excluidos de tales deberes patrióticos. Para aclarar, el ejército letón no tiene la intención de reclutar ni desplegar niños soldados, pero el gobierno desarrolló recientemente una fuerza de cadetes a través de la cual unos 8,000 niños letones, según se cita, han desarrollado habilidades de liderazgo durante la etapa de educación primaria, al mismo tiempo que fortalecen el patriotismo y sus habilidades físicas. El principal objetivo de la fuerza de cadetes es que los niños estén mejor preparados para los deberes del servicio de defensa estatal. Además, las tropas de la OTAN deben estar en Letonia y listas para actuar desde el inicio antes de que la disuasión rusa impida la unión de los aliados. Letonia cuenta con el apoyo de un pequeño contingente de tropas de la OTAN, equivalente a una brigada. Más adelante hablaremos de la presencia de la OTAN en el Báltico. Ahora revisemos la estrategia de seguridad nacional de Lituania, que integra a reservistas y ciudadanos en una defensa total, concepto establecido en el artículo 3 de su Constitución. La nación y sus ciudadanos pueden oponerse a quien amenace por la fuerza la independencia, integridad territorial u orden constitucional del Estado lituano. Este artículo se complementa con la Ley de los Fundamentos de la Seguridad Nacional 2024, que establece que el gobierno debe educar y entrenar a todos los ciudadanos en resistencia universal y defensa civil. Así que un marco legal sólido obliga a todos los ciudadanos lituanos a defender activamente su patria. Pero, ¿cómo se traduciría eso en la práctica? Las debilidades de los bálticos. Ahora debemos señalar que la propia Academia Militar de Lituania tiene algunas dudas sobre la capacidad del gobierno y del Ministerio de Defensa Nacional para movilizar realmente a la población. Un artículo de Doboras Rogulis en la Academia Militar señala como, citando, «Detecto una brecha prolongada entre los objetivos estratégicos y las acciones reales, especialmente en la participación pública en defensa nacional». El señor Rogulis destacó la desalineación entre la visión del SIMUS Parlamento lituano y las medidas del gobierno. Los legisladores quieren que toda la sociedad, incluidos ciudadanos y empresas, participe en la defensa, pero el gobierno y el ejército prefieren un ejército más profesional. ¿Esto hace que la población lituana esté menos lista para resistir que otros países bálticos? No necesariamente, ya que Rogulis señaló que desde 2024, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior han proporcionado más fondos e infraestructura a las fuerzas paramilitares de la Unión de Tiradores de Lituania. Sin embargo, el análisis señaló una de las posibles debilidades de los 3 estados bálticos. Y seamos honestos, en un conflicto con un vecino que los supera más de 20 veces en tamaño y población, bueno, hay muchas de esas debilidades. La primera es la excesiva dependencia de la defensa civil. Las unidades paramilitares y los
reservistas para complementar el número de soldados profesionales y reclutas. Estamos seguros de que la gente de Estonia, Letonia y Lituania luchará con todo y le dará una dura lección a las fuerzas invasoras, haciendo que una invasión y ocupación sea extremadamente costosa. La efectividad de este enfoque de defensa total depende de varias variables internas y externas. Como mencionó el señor Rogulis, todas las instituciones estatales deben estar alineadas para asegurar que reservistas, no activos y civiles tengan acceso al equipo de entrenamiento y a una cadena de mando adecuada. Además, si los gobiernos bálticos sintieran la necesidad de recortar su gasto militar, probablemente priorizarían la inversión en sus fuerzas profesionales. Otra consideración es que una invasión repentina, llevada a cabo por hombrecillos verdes o de otra manera, podría dejar a las autoridades centrales incapaces de emitir órdenes de movilización, y si ese fuera el caso, ¿estaría toda la población báltica en condiciones de actuar de manera independiente? La mayoría de los reservistas y las fuerzas de resistencia civil tampoco es probable que tengan acceso a transportes personales, vehículos de combate de infantería y mucho menos artillería. Esto limitaría sus opciones a una defensa estática alrededor de los centros habitados, los cuales una fuerza invasora con un mínimo de competencia táctica probablemente evitaría por completo, prefiriendo atacarlos con armas de largo alcance. Otro punto débil es la geografía, que expone a los países bálticos a vecinos fuera de la OTAN. Lituania y Letonia tienen 851 kilómetros de frontera con Bielorrusia y las tres repúblicas suman 694 kilómetros de frontera con Rusia. Eso hace un total de 1.545 kilómetros, o 960 millas si prefieres las unidades de libertad, y eso son muchas millas para patrullar y defender con personal limitado. Además, la geografía de los países bálticos está compuesta principalmente de llanuras, atravesadas por una red de carreteras. Una combinación perfecta para el comandante ambicioso de una fuerza de invasión motorizada de rápido movimiento. Claro, las repúblicas también están salpicadas de lagos, pantanos y bosques densos, que sirven como obstáculos naturales a sortear. Pero lo que realmente quieres para frenar y canalizar a tus invasores es una buena cadena montañosa. Y el punto más alto de la región es Suurmunamägi, en Estonia, con una altura nada colosal de 318 metros. Tan bajo que hasta las suaves colinas de Inglaterra dirían: mira, qué bajito. El problema geográfico también incluye la falta de profundidad estratégica, que es un término elegante que a nosotros, los generales de sillón, nos gusta usar para decir que estos países son pequeños. Una columna invasora podría conquistar una ciudad capital en pocas horas de avance. Los líderes y fuerzas defensoras tendrían cada vez menos margen para reagruparse y contraatacar. Por ejemplo, Tallinn y Riga, capitales de Estonia y Letonia, están a solo 211 y 323 kilómetros de la frontera rusa, al alcance de una columna motorizada rápida. Esta vulnerabilidad es clara en Lituania, única república báltica que limita con dos países fuera de la OTAN, Bielorrusia al este y el enclave ruso de Kaliningrado al oeste. La capital, Vilna, está a 34 kilómetros de la frontera bielorrusa y Kaunas, la segunda ciudad, a 82 kilómetros de Kaliningrado. Algunos hemos tenido trayectos aún más largos para llegar al frente de guerra. Así, un ataque ruso-bielorruso podría tomar ambos centros urbanos en horas y cubrir fácilmente los poco más de 100 kilómetros entre Vilna y Kaunas. Así, controlarían el corredor de Suwałki y aislarían totalmente a Lituania, Letonia y Estonia de su aliado contiguo más cercano, Polonia. Una vez que cortemos a Polonia y Europa, los países bálticos sufrirán otra debilidad estratégica, carecen de industria de defensa local. Salvo drones, sistemas antidrones, vehículos terrestres no tripulados y algunas patrulleras, dependen totalmente de importaciones de otros miembros de la OTAN para su defensa. Incluso si no quedan aislados, en caso de un conflicto prolongado, el suministro de las fuerzas bálticas seguirá dependiendo de la capacidad de producción de proveedores extranjeros, de la regularidad y velocidad de los envíos, así como del problema obvio de que las fuerzas invasoras necesariamente atacarán y perturbarán las líneas de suministro. Incluso si los países bálticos desarrollaran una industria armamentista local a una velocidad sobrenatural, aún tendrían que invertir enormes cantidades de dinero para equipar a sus fuerzas con nuevo material. Como dijimos, sus fuerzas navales y aéreas no tienen capacidad ofensiva y sus ejércitos carecen de unidades blindadas adecuadas. Los países bálticos son deficientes en ofensiva y proyección de poder.
Lituania, Letonia y Estonia han dejado claro que sus fuerzas armadas son defensivas y no buscan ser potencias agresivas. Los planes militares de Estonia destacan la defensa adelantada para combatir en territorio ruso. Sin fuerza blindada suficiente, sin apoyo aéreo y solo 42 piezas de artillería autopropulsada, surge la duda de si las fuerzas estonias podrán realmente perseguir a los invasores de regreso a su territorio. A estas alturas, probablemente toda la población de los países bálticos esté gritando frente a la pantalla. Y con razón, ya que los hemos criticado durante casi 900 palabras. Lo siento. Así que es momento de hablar de sus fortalezas y por qué no serían fáciles de vencer si la región entrara en guerra. Y sus muchas fortalezas reconfortantes. Bien, volvamos al tema del suministro. Claro, los países bálticos podrían ser fácilmente aislados de sus proveedores y aliados de la OTAN por tierra, pero ¿qué hay de las rutas marítimas? La buena noticia es que la costa de las repúblicas bálticas en conjunto cuenta con un total de 7 puertos comerciales que están libres de hielo todo el año. Esto es reconfortante y más alentador al considerar que el mar Báltico baña las costas de 5 aliados de la OTAN: Polonia, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Estas costas tienen al menos 16 puertos principales libres de hielo todo el año o con rompehielos eficientes. En cambio, Rusia solo cuenta con un puerto libre de hielo en el Báltico, Baltisk. Por lo tanto, a la flota rusa le resultaría muy difícil imponer un bloqueo naval efectivo y constante contra las repúblicas bálticas, que seguirían siendo abastecidas por sus aliados. Además, las 3 repúblicas cuentan con reservistas y soldados ciudadanos motivados. No es necesario señalar la excesiva dependencia de estas unidades como una debilidad. Muchas gracias. Sin embargo, este enfoque doctrinal tiene fortalezas. Si la cadena de mando funciona y los reservistas están bien entrenados, informados y equipados, los centros de población serían un infierno de guerra urbana para cualquier invasor imprudente. Recuerden lo que dijo ese general ruso. El problema con los estados bálticos es que están llenos de bálticos. Una fortaleza del lado báltico es el profesionalismo y entrenamiento de sus tropas. Los reclutas reciben de 8 a 11 meses de entrenamiento y cursos anuales tras volver a la vida civil. En comparación, sus contrapartes rusas pueden recibir tan solo un mes de entrenamiento básico, que puede extenderse hasta 6 meses para entrenamiento más avanzado. Los reclutas bielorrusos se espera que asistan a un entrenamiento básico igualmente corto, entre mes y medio y 3 meses. Sin embargo, su periodo de servicio antes de ser dados de baja es de un buen año y medio, durante el cual pueden adquirir experiencia adicional. Además, el entrenamiento premilitar es obligatorio para los estudiantes de secundaria. En general, el recluta bielorruso promedio puede estar mejor entrenado que su contraparte rusa, pero probablemente no tan bien entrenado como las tropas lituanas o letonas. Sin embargo, los países bálticos destacan en defensa y seguridad cibernética. Estonia lidera no solo en la región, sino en toda la OTAN. En 2007, tras reubicar un monumento soviético, Estonia fue blanco de ciberataques que desactivaron 58 sitios institucionales. El responsable de los ataques no ha sido identificado, pero se atribuyen a agentes rusos. Los hechos de 2007 marcaron un punto de inflexión, llevando a Estonia a priorizar la defensa cibernética. Desde entonces, el gobierno ha invertido en capacidades de seguridad y creado oficinas como la Unidad de Defensa Cibernética y la Autoridad del Sistema de Información. Según esta última, las redes estonias están bajo amenaza y presión constante de actores estatales maliciosos. Solo en 2023, la CDU tuvo que enfrentarse a 2.672 incidentes con impacto y 302 incidentes de denegación de servicio distribuida. Estos ataques cibernéticos saturan un servicio en línea con tráfico malicioso. Las cifras aumentaron 400% respecto a 2022. Al igual que en el mundo real, la defensa cibernética es responsabilidad de cada ciudadano, no solo de los servicios militares y de seguridad. De hecho, la CDU brinda asistencia a los civiles, por ejemplo, con sus cursos Cybex, que capacitan a los funcionarios públicos sobre la concientización en seguridad digital. La CDU no está sola en sus esfuerzos, ya que cuenta con el respaldo de las manos expertas de los servicios de inteligencia de Estonia. La VLA y CARPO lideran la protección de las
las redes clasificadas del país y resguardan la seguridad digital de políticos, científicos y diplomáticos. Dentro de la OTAN, Estonia es para la guerra cibernética lo que Estados Unidos es para las operaciones navales, con grandes grupos de portaaviones. Son los expertos. Incluso, el país entrena a otras fuerzas de la OTAN en guerra digital. La OTAN estableció en Tallinn su Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa, dedicado a organizar grandes entrenamientos como el ejercicio anual Locked Shields. Pero quizás la mayor fortaleza del lado báltico es el poder de la amistad. El poder de la amistad, o dicho menos cursi, el de las alianzas bilaterales, trilaterales y multilaterales. Las tres repúblicas lanzaron su primer esfuerzo militar conjunto en 1995 con el Batallón Báltico, BALTBAT, que reunió a 1.200 soldados de los tres países. BALTBAT se disolvió en 2003, antes de que los países bálticos se unieran a la OTAN, pero sentó las bases para futuros proyectos trilaterales, como el Escuadrón Naval Báltico, una flota de 25 embarcaciones conocida como Baltron, que ha realizado más de 100 ejercicios. En 1998, las fuerzas aéreas lanzaron BALTNET, la red de vigilancia aérea báltica. Al año siguiente se fundó el menos destacado BALTDEFCOL, el Colegio de Defensa, que imparte cursos para militares y civiles. Los estados bálticos también reciben apoyo de un aliado lejano pero poderoso, Estados Unidos. Desde 2021, el Departamento de Defensa ha otorgado fondos a Tallinn, Riga y Vilna mediante la Iniciativa de Seguridad Báltica, y el Fondo de Financiamiento Militar Extranjero. En 5 años, los tres gobiernos recibieron al menos $13.000 millones en efectivo de un SAM desconocido. En octubre de 2025, UG aprobó una inyección adicional de $350 millones para el año fiscal 2026. Nada mal. Considerando que en diciembre de 2023 el Pentágono firmó hojas de ruta para impulsar la cooperación en defensa aérea y antimisiles, conciencia marítima, ciberguerra, participación en ejercicios militares, desarrollo de infraestructura y capacitación. Como parte de estas hojas de ruta, el Pentágono señaló la intención de mantener una presencia continua de personal estadounidense en cada uno de los tres países. Según UGRES, el número de tropas en la región actualmente es de aproximadamente 2.200. Esas unidades cuentan con apoyo de aliados de la OTAN. La alianza desplegó fuerzas en los países bálticos, 1.350 soldados británicos en Estonia, 2.450 canadienses en Letonia y 1.800 bajo mando alemán en Lituania. Los tres países líderes planean aumentar esas cifras para 2027. La presencia avanzada podría llegar a 18.400 soldados, incluyendo una brigada mecanizada del Reino Unido. ¿Serían suficientes para disuadir un posible ataque de Rusia y Bielorrusia? Posiblemente. Pero, como suele ser el caso, el tamaño no importa aquí. Lo que importa no es el tamaño de las unidades de la OTAN en territorio báltico, sino su mera presencia. Citando nuevamente un informe de UGAL, las unidades de la OTAN están destinadas a disuadir la agresión rusa, actuando como un cable trampa que garantiza una respuesta de toda la alianza en caso de un ataque ruso. Este concepto de cable trampa puede interpretarse como una señal clara para cualquier fuerza invasora. Queridos invasores, esperamos que estén bien y que encuentren buen clima en su camino hacia aquí. Si realmente tienen la intención de cruzar esa frontera con intenciones hostiles, por favor tomen en cuenta que necesariamente terminarán enfrentándose con personas que llevan el uniforme de al menos 6 naciones miembros de la OTAN, lo que significa que necesariamente activarán el artículo 5. Como recordatorio, un ataque armado contra uno o más Estados miembros en Europa o América del Norte será considerado un ataque contra todos. Confiamos en que ahora retrocederán. Y bueno, no sería agradable si las tensiones internacionales pudieran resolverse de una manera tan civilizada, pero en el mundo real siempre es mejor estar preparado para el peor escenario posible, y esa preparación implica hacer que sea extremadamente difícil para las fuerzas invasoras siquiera acercarse a las personas que llevan los uniformes de 6 naciones de la OTAN. Un reto que toma la forma de la línea báltica. Levantando los muros. En enero de 2024, los ministros de defensa bálticos lanzaron la iniciativa de la Línea de Defensa Báltica para reforzar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, usando obstáculos naturales, búnkeres, zanjas, antitanques, minas, sensores y depósitos de municiones. Esta táctica puede parecer rígida y poco alineada con la defensa elástica de la OTAN.
Este enfoque se basa en la idea de que las guarniciones pueden abandonar las fortificaciones fronterizas y retirarse a puntos fuertes dentro de su territorio para aumentar su potencial de desgastar las columnas enemigas. Esta doctrina es más efectiva cuando el país invadido puede contar con profundidad estratégica, así que todo está bien si las guarniciones en cuestión tienen que defender un país grande como Polonia, por ejemplo. Pero puede ser menos aplicable cuando la capital de tu país está a poca distancia de la frontera. Además, el ejemplo de las masacres de Bucha en marzo de 2022, perpetradas por tropas rusas en las etapas iniciales de la invasión a Ucrania, demuestra que mientras más tiempo y más lejos mantengas a los atacantes alejados de los centros civiles, mejor. Un artículo de febrero de 2025 del Ministerio de Defensa de Letonia indica: la inversión total para fortalecer la defensa en la frontera oriental será de 303 millones de euros en 5 años. Por lo que la línea defensiva podría terminarse en 2030. Además, los países bálticos ya trabajan en otra barrera defensiva. La muralla de drones es un concepto aprobado por la Unión Europea en septiembre de 2025. Incluirá a los países bálticos, Polonia y Finlandia, formando una red de sensores, bloqueadores, software de inteligencia artificial, misiles y drones. Los 3 gobiernos bálticos han asignado en conjunto 29 millones al programa. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirma que el presupuesto debe asegurar la muralla de drones terminada en 2027 y la línea de defensa báltica en 2030. ¿Será suficiente? Aunque los países bálticos terminen todo a tiempo y la OTAN refuerce su presencia, bastará para disuadir una invasión. Bueno, eso, por supuesto, es solo cuestión de opinión y especulación. En nuestra humilde opinión, tendría mucho más sentido estratégico para Rusia y su aliado Bielorrusia simplemente dejar en paz a los países bálticos. Siéntanse libres de destrozarnos en los comentarios. Pero la ganancia material final de apoderarse de Estonia, Letonia y Lituania sería obtener un tramo adicional de costa en el mar Báltico, con acceso a 7 grandes puertos comerciales bien equipados y libres de hielo. ¿Pero realmente sería tan ventajoso? El resto de las costas bálticas y posiblemente el propio mar Báltico seguirían estando firmemente en manos de una serie de países hostiles de la OTAN, 2 de los cuales, Dinamarca y Suecia, ejercerían control sobre los estrechos de Øresund y Granbelt, que conectan el Báltico con el Mar del Norte y, por lo tanto, con el Océano Atlántico. Apoderarse de los 3 países bálticos podría alejar las fronteras de la OTAN de Rusia, claro, pero Moscú podría terminar atrapado, de cualquier manera, dentro de las orillas de un lago controlado por la OTAN. Por lo tanto, el costo de llevar a cabo una invasión y la posterior ocupación puede que no justifique un retorno de inversión suficiente. Consideremos nuevamente los análisis del profesor Galeotti citados anteriormente. Puede parecer contradictorio, pero sería de interés para el Kremlin dejar a los países bálticos como están ahora, ya que son un vecino relativamente pequeño y débil sobre el cual ejercer presión política, diplomática, económica y militar, poniendo así tensión sobre toda la alianza de la OTAN. Eso sería lo racional. Por supuesto, en estos tiempos tan volátiles, está en discusión si el futuro de Europa todavía depende de que los líderes mundiales tomen las decisiones racionales correctas. Te dejamos a ti juzgar eso. Y gracias por vernos.